supongo que ahora está más tranquilo porque tiene menos carga de trabajo. Me refiero al doctor Jorge Chediak, exministro, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Recordemos, un gusto, como siempre, estar con todos ustedes aquí. Recordemos que justamente cumplidos los plazos legales dejó la Suprema Corte de Justicia. Exacto, ya me dieron la chapa de exministro porque quienes no tenemos cargos públicos no podemos usar el escudo nacional. Bueno, muy bien. Y si mira hacia atrás, doctor Chediak, ¿qué mirada tiene retrospectiva de lo que ha sido la salud de la justicia en los últimos años? Bueno, de la salud de la justicia no sé. De lo que fue mi tránsito, un balance satisfactorio. Lo he dicho, yo volvería a empezar si tuviera nuevamente 25 años y todos los recuerdos que ahora tengo. Y el balance no solo de los 41 años, sino en la Suprema Corte de Justicia, yo creo que por los objetivos que yo me había fijado, también es positivo. He señalado, creo que por primera vez hoy de mañana, mi idea era trabajar de pontonero, es decir, de soldado que tiende puentes, porque veía hace 15 años a la Asociación de Magistrados y hace 10 a la Corte bastante aislada de la sociedad, del sistema político, de las asociaciones empresariales, de los gremios, del público en general y de los medios de comunicación. Así que mi idea era darle una cara a la justicia y tender puentes en todos esos ámbitos. Creo que eso se ha hecho y bueno, hoy el funcionamiento de la justicia es más transparente que antes. Sí, antes era bastante dificultoso por muchos motivos llegar a tener la opinión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se generó la figura del vocero. Exacto. Ahí el doctor Oxandabarat ha sido muy solícito cada vez que los medios requerimos, además hasta una tarea docente, porque muchas veces no se entienden los vericuetos jurídicos para entender algunos temas. Pero además le ha tocado estar en momentos importantes. Por lo pronto, pensando en uno de esos mojones claves, tenemos lo que fue la aprobación del Código de Proceso Penal, tan polémico y tan discutido. Exactamente, y tan modificado. Con los estudiantes en la sede de la Universidad Privada en Colonia estábamos analizando que lleva 6 modificaciones, lo cual no es raro, pero sí que se hayan hecho sin una implementación progresiva que permitiera ir contrastando de a poco el código con la realidad. Y bueno, la realidad creo que hoy se entiende mucho más por qué pedimos disculpas por anticipado, porque sí. ¿Por qué pide disculpas por posibles errores? Siempre le recuerdan todavía esa frase. Porque iban a pasar los errores, porque pasaron en todos lados, porque la reforma es muy grande y en realidad ha funcionado peor de lo que esperábamos. Hoy yo creo que nadie puede llamarse a engaños. Cuando se dice era previsible que los procesos orales y públicos completos fueran minorías, sí, lo es por la experiencia internacional, que podían ser, por ejemplo, el 20, el 30% contra una mayoría de procesos abreviados, pero no un 3% de procesos contra un 95% de modalidades abreviadas. Eso conspira además contra la transparencia del sistema, porque hemos terminado casi terminado, los expedientes en trámite todavía existen, con una etapa presumarial ante el juez bastante reservada, y hoy tenemos una investigación preliminar ante la Fiscalía que es bastante reservada también. Doctor, ¿y qué faltó? ¿Qué falló? Ahora que dice, salió peor de lo que imaginábamos. ¿Qué fue lo que faltó? La implementación progresiva. Básicamente, ver que esta reforma es muy compleja y que optamos por la implementación más riesgosa, que solo había hecho, lo hemos dicho, Santo Domingo, en lugar de la compra en cuotas. En vez de adquirir esto al contado, haberlo adquirido en cuotas, implementarlo como había recomendado la comisión original de redacción del código, que funcionó desde el año 2005 y que integramos, de empezar por 2 departamentos, habíamos hasta recomendado Rivera y Maldonado, y ver allí qué pasaba. Y cuando uno empieza en un universo acotado, tiene espalda para reforzar lo que sea necesario. Y eso no lo puede hacer a nivel de todo el país porque, bueno, hay limitaciones presupuestales, limitaciones funcionales, y hoy estamos viendo que
esa modalidad abreviada ha resultado apabullante porque están estimulados todos. Está, por supuesto, estimulada la defensa en base a los descuentos del 30% que se hacen para estimular la confesión y, por supuesto, por sobrecarga de trabajo también están estimulados los fiscales que, para empezar, se aseguran una condena que no es 100% segura si van a proceso, sobre todo porque también las indagatorias preliminares de la Fiscalía a veces ni siquiera tienen la complejidad y el acabado que tenían las investigaciones presumariales, porque hay limitaciones para la propia Fiscalía, no tienen apoyatura administrativa suficiente. Entonces, bueno, eso conspira y dice, bueno, no tengo evidencia, porque prueba no hay, porque no se diligenció ante juez, no tengo elementos de evidencia suficientes para asegurarme una condena en juicio, estoy también estimulado para hacer una rebaja importante a los efectos de que en 48 horas obtengamos una sentencia consensuada y salgamos del problema. Nos hubiéramos ahorrado muchos enfrentamientos y dolores de cabeza si se hubiera hecho de esa manera. Era lo prudente, pero esa decisión fue del sistema político todo, lo prudente, lo que aconsejábamos desde la comisión era la implementación progresiva y, por supuesto, bajar, que eso yo creo que desde el Poder Judicial lo hicimos, bajar las expectativas, aquellas promesas de que todo iba a ser mejor, de que todo iba a ser más eficaz, porque, bueno, eso no se sabía. Y básicamente, por ejemplo, algunas de las predicciones que todos hicimos en relación a qué iba a pasar con la población carcelaria terminó más centrada en quienes teníamos cierto resquemor en hacer predicciones. Había quien decía, no, va a bajar rápidamente la población carcelaria porque no se va a abusar de la prisión preventiva. Y otros decían, no, el sistema va a ser más eficaz y va a haber una población carcelaria mayor, pues se van a resolver más delitos. Algunos dijimos, no sabemos. Y hasta es probable que termine igual, básicamente desde porque... el gobierno responsabilizaron al Código del Proceso Penal. Desde el gobierno, desde algunos actores del gobierno, se han buscado explicaciones para algo que hoy es innegable, que es que la curva delictiva que viene hace más de 30 años ascendiendo, no solo siguió en ascenso, sino que desde el momento de la aplicación del código ha incluso incrementado su ascenso. También hay que tener presente, y seguramente ustedes lo analizaron, que hoy contamos con cifras más afiatadas. Antes había una especie de monopolio del manejo de información en el Ministerio de Interior, hoy también lleva estadísticas la Fiscalía General de la Nación y hoy las cifras son seguramente mucho más ajustadas a la realidad que lo que eran antes. Graciano. Yo creo que hay que celebrar la franqueza con la que el doctor Chediak, liberado ahora de la carga de integrar la Suprema Corte de Justicia, se está expresando. Y yo creo que él lo dice con mucha propiedad y con mucha soltura, pero es de una gravedad extrema lo que está diciendo el doctor Chediak, por lo menos desde mi punto de vista. Porque él está ratificando, él que fue una de las autoridades máximas de la justicia uruguaya, está ratificando el fracaso absoluto del nuevo código en los dos aspectos en los que había gran expectativa en la población, que era, por un lado, aplicar la justicia en cada caso concreto y, por otro lado, como instrumento, digamos, de prevención del delito que ante, digamos, el temor de los delincuentes a sufrir condenas rápidamente, el delito tendiera a bajar. No ocurrió ninguna de las dos cosas. Y este fracaso, me parece muy bien, digamos, cómo subraya el doctor Chediak y cómo adjudica responsabilidades. Cuando se habla de todo el sistema político, se diluyen las responsabilidades. Pero él señala muy bien, y yo creo que ese es el punto central del enfoque, que el consejo técnico profesional de quienes están todo el día lidiando con esa materia fue el de aplicar paulatinamente y por zonas el código. Por no hacerlo así, por haberse, digamos, sometido al entusiasmo de algunos actores del gobierno por encontrar y por presentar esto como un gran logro. No, pero yo creo que, y el doctor Chediak quizás pueda profundizar en el tema, vamos a abusar de la amabilidad del doctor Chediak para que señale claramente dónde estuvieron los centros, porque no se le puede pedir a un legislador que no es ducho en la materia, que no es abogado,
que no participó nunca de la actividad judicial, no se le puede pedir la misma, digamos, equilibrio para juzgar una situación que alguien que está todos los días. Por lo tanto, me parece muy importante este señalamiento, porque no está teñido de ningún color político, porque el doctor Chediak recibió el respaldo de todo el sistema político cuando accedió al Poder Judicial, a la Suprema Corte, y además ejerció haciendo honor a esa confianza que recibió de todos los partidos políticos del país. Por lo tanto, me parece una cosa muy importante que se señale claramente dónde estuvo la responsabilidad de haber precipitado al país a este fracaso absoluto en materia de seguridad pública. De verdad que yo no creo que sea un fracaso absoluto en el Código Penal. Absolutamente discrepo con Pascale. Es decir, si bien es cierto que lo que él plantea y el paso progresivo podría haber sido un camino, sin embargo, eso no es lo que dicen la mayoría de las personas que hoy por hoy están aplicando. A mí me merece otra reflexión lo que decía Chediak, y es qué frágiles somos los ciudadanos ante la justicia. Esa reflexión sí me la merece, no solamente ahora que hay un nuevo Código Penal, ¿En qué sentido, incluso antes. Qué frágiles en el sentido de que muchas de las cosas que, qué imperfecta que es la administración de la justicia en nuestro país, y que lo ha sido en diferentes formas. Porque, bueno, ahora hay un nuevo código que supuestamente también busca no solamente estos objetivos que usted planteaba recién, sino que también busca garantizar transparencia y mayor confiabilidad en el ejercicio de la justicia. Pero a mí me ha tocado conocer situaciones y casos de amigos y de personas que han estado absolutamente indefensos frente a la justicia, porque a veces ha habido inoperancia de parte del propio Poder Judicial, y usted corríjame si no es así, y en algunos casos ha habido menos garantías, yo diría, ha sido menos garantista para el ciudadano común de a pie. Yo, digo, no soy ducha en los términos científicos y técnicos que utilizan los abogados, pero sí hablo desde el punto de vista de una ciudadana que ha sentido, a través justamente de amigos que han padecido determinadas situaciones coyunturales, incluso con sus hijos, y han sido realmente, han sido huérfanos. Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad usted no cree que igual con los defectos y con las inoperancias y con los problemas que tiene el nuevo Código Penal, es un avance en el país, la aplicación? Para contestar, dos alusiones tiene la palabra el doctor Chediak. Muy bien. Yo creo que la reforma había que hacerla. Y para destacar las luces, sin duda logramos superar aquella situación de mayoría de personas privadas de libertad en los establecimientos carcelarios sin condena. Ahora invertimos los promedios, seguramente el 60% tiene condena porque, bueno, estos procesos abreviados son muy cortos. Era otro de los objetivos que el proceso fuera más rápido. Teníamos procesos, pero procesos que duraban en primera instancia en materia penal 18 meses. Hoy, en menos de 30 días, los acuerdos se realizan y se homologa y se obtiene la sentencia. Básicamente, esos serían las luces de este procedimiento. Quizá también, y sin quizás, transparentar los roles, saber que bueno, que quien acusa es el fiscal, la defensa es la defensa y el juez es un tercero imparcial y no es quien conduce la investigación policial y reúne las pruebas. Hasta allí, cosas positivas de la reforma. Algunos de los efectos más negativos se han ido corrigiendo, hay que corregir otros. No fue, por supuesto, visto con el diario del lunes, y nosotros no lo habíamos planteado en lo que apadrinamos, que fue la versión 2014, no fue buena idea dar tantas potestades a la Fiscalía para reducir los mínimos de las penas. O por lo menos lo hemos dicho, si íbamos a transitar ese camino, debería hacerse como era en mi época, 20 años ya, que quienes iban en el comercio a realizar liquidaciones subían los precios 2 semanas antes, decían, bueno, antes, tanto y ahora. Y nosotros no elevamos los mínimos para poder luego hacer las rebajas, que se podría hacer, porque en definitiva lo importante es que quien va a confesar sienta que eso le da algún beneficio. Y bueno, y si elevamos los mínimos, igual va a tener un beneficio, pero no se va a dar esta situación de licuar las penas. Y lo que sí trabajamos,
que fue una gran idea del Partido Independiente que también el sistema político apoyó, en el sentido de crear una comisión de seguimiento integrada por el señor Ministro de Interior, el señor Fiscal de Corte y un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que me tocó ser. La aprobación se acaba de hacer, este proyecto limitativo de las libertades vigiladas, que fue un instrumento que había sido promovido por el Ministerio de Interior y que resultó de aplicación bastante masiva y bastante nefasta, porque allí se dio una situación que en algunas cadenas de farmacia no se pueden dar, que es que no se pueden acumular descuentos. Entonces usted no puede acumular un descuento del 30% en el mínimo de la pena y además decir, bueno, pero y los otros 2/3, la mitad en privación efectiva de libertad ambulatoria y la mitad en libertad vigilada, que en muchos casos es ir los viernes a la comisaría a firmar. Y bueno, está, 2 descuentos no. Tratamos de eliminarlo, creo que hay un proyecto, está en sentido del diputado Fischer Alcantero. En la comisión postulamos y en realidad estábamos de acuerdo, el Ministerio del Interior y nosotros, en hacer una reducción mucho más draconiana de la aplicación de la libertad vigilada, pero bueno, por consenso se llegó a esta situación en donde solo aplica a las situaciones en donde la pena a recaer no supere 3 años. Aspirábamos a que fuera 2, a que fuera solo para penas de prisión. Bien. No se pudo, pero básicamente lo más importante, quedan todas las rapiñas afuera de la posibilidad del cumplimiento parcial de la pena en libertad vigilada. Y además no puede ser objeto del acuerdo, no puede ser parte de la transacción entre la Fiscalía y la Defensa el tema de la libertad vigilada, sino que hay que ir al acuerdo sobre la pena y luego hay que solicitarle al juez que dispondrá o no en la sentencia la posibilidad del beneficio de la libertad vigilada. Verónica. Bueno, creo que algunos asuntos que conversaban aquí los compañeros son muy relevantes, ¿no? Pero me queda la duda respecto a si el problema es el código o el problema es la falta de autocrítica de algunos actores del sistema judicial que no estaban preparados para, por más que desde el 2005 se estaba trabajando en eso, para aplicar esto, y cierto divorcio con el sentido común, ¿no? Que cuestiona el principio mismo de lo que es justicia. Creo que un poco refería a eso Selva, respecto a que, bueno, tenemos por ejemplo un caso reciente donde a un abuso de una niña se le da 1 mes de prisión y el fiscal sale a explicar y nos dice, bueno, era esto o nada, y entonces tiene que negociar qué es más justo o menos justo. La verdad que me parece bastante complicado de cómo esto se puede revertir, porque hay algunos actores que creo que no estaban preparados para aplicar el código técnicamente y tampoco hicieron nunca una autocrítica respecto a, bueno, nosotros no tenemos los elementos para poder, desde el punto de vista de los recursos humanos, de la capacitación técnica, poder enfrentar esta situación. Allí advierto un divorcio en casos muy concretos, y ya aprovecho para consultarle, como puede ser los de violencia doméstica, los de abuso sexual. Por supuesto que comparto con Chediak el reclamo de mayores recursos para aplicar la normativa, pero hay cuestiones que hemos visto que no tienen que ver con mayores recursos económicos, sino con un sentido común de jueces y sobre todo de fiscales ahora también, porque son quienes conducen la investigación y piden las penas concretas. Me gustaría que me pudiera contestar respecto a eso. Sí, completamos la opinión del panel. ¿Ale? A mí me gustaría aprovechar la visita de Chediak, que en todo caso siempre hay que reconocerle que todo lo que dice se le entiende con inmensa claridad, y eso es algo que me parece que tiene que ver con el inicio de la charla. Soy de los que cree que la ciudadanía cada vez goza de más espacios democráticos. Y eso es, entre otras cosas, porque antes temas que le resultaban ajenos o solo de técnicos o de especialistas se han vuelto más masivos, muy lentamente. Pero me da la impresión que algunas decenas de años atrás, no necesariamente tantos, los temas vinculados a la economía, los temas vinculados al funcionamiento de la justicia no eran de manejo popular. Y sin creerme que eso ocurre en alta dimensión, advierto que están más cerca de la gente. Aún así quiero aprovechar, Jorge, para que tú nos digas, aún advirtiendo que quizás la estrategia hubiera sido otra, más efectiva, la de ir paso a paso, la de tratar de retomar experiencias que otros ya han hecho antes y saber disfrutar del camino hecho ya no por la humanidad, que esa es como ha crecido la humanidad, ¿no? Aprendiendo de lo que otros hicieron antes y no creer que cada fin de semana tenemos que inventar la rueda. Un sistema
que ahora es acusatorio y que antes era inquisitivo, que ahora está al frente de un fiscal y no del mismo juez que estaba en los dos lados del mostrador, que da definitivamente más transparencia al proceso. No lo dijiste, pero estoy seguro que crees en eso, Jorge, que además le da a las víctimas un lugar privilegiado que antes no tenía. Eso, aún con las dificultades de un código que ni siquiera 2 años tiene, ni 2 años tiene. ¿No crees que ese paradigma es definitivamente mejor y nos vuelve una sociedad de derecho de mejor calidad, más garantistas y con definitiva vocación republicana? Doctor. Para empezar en orden, sin duda que hay un tema de que el Uruguay es una piedra que no es la primera vez que patea. Yo creo que los anglosajones lo tienen más claro. En toda reforma, lo primero que hay que preguntarse es qué costo tiene. En el Código se hizo básicamente a costo mínimo y para no evadir ningún tema en la ley de género se hizo sin prever nada y sin dar nada. Y eso lo decía Einstein, no hay nada que haga caer tanto la credibilidad de un sistema democrático como aprobar leyes que no se pueden implementar. Aquí básicamente se debió dar un periodo de vacación legal de más de 1 año, quizá de 2 o 3, para ver los costos que la reforma de la ley de género traía, que ni siquiera nosotros lo sabíamos porque nos preguntaron desde la rama legislativa cuánto iba a costar la reforma después que estaba aprobada. Es una cosa que nos sorprendió a todos y luego no se aprobó nada. Entonces tenemos una situación en donde, una vez más, el Poder Judicial está desvistiendo un santo para vestir otros, porque no nos hemos quedado sin hacer nada, porque la realidad, como tú lo señalas, es tremenda. Y estamos hablando de justicia. Entonces, estamos en proceso de transformación, no sé si ya se efectivizó, ya está dispuesto si se efectivizó o no, de 2 juzgados penales del Código Viejo en 2 juzgados de violencia doméstica en Montevideo, que es lo que podemos hacer. Alguien nos dice, ¿por qué no crean los juzgados de género? Para empezar, porque el legislador además no previó la figura de juzgado de género, no tienen definida la competencia, están mencionados simplemente en la ley. Entonces lo que podemos crear son juzgados de familia especializados en violencia doméstica. Creamos 2, queríamos crear 4, no pudimos crear 4 por un tema locativo. Sí tenemos la posibilidad a la espalda del Poder Judicial de crear 2 más en Montevideo a corto plazo, porque están efectivamente desbordados, y por esta dinámica que decíamos de que el Poder Judicial, ahí sí previmos un funcionamiento totalmente distinto de la nueva justicia penal, con muchos más procesos ordinarios de los que hoy hay. Bueno, la realidad es que esta situación en donde aquello que habíamos previsto de audiencias de 4 horas terminó siendo un tema de audiencias de 20 minutos, nos ha dejado juzgados del nuevo código que tienen la posibilidad de absorber otras materias. Y la pregunta de camino que... Por lo cual no, y vamos hacia lo que hemos hecho. Lo que estamos haciendo en el interior de la República es pasando de los juzgados multimateria la competencia en familia especializada en violencia doméstica a los juzgados penales del nuevo código, que son los que tienen espalda para dar un mejor servicio. De conciencia que no tiene que ver con los recursos, cuando, por ejemplo, se violan las medidas cautelares y los jueces no hacen nada respecto a esa violación. Allí no hay un tema de recursos económicos, sino de capacitación. Allí volvamos. Ahora el que tiene la iniciativa en todo esto, y es horrible, a mí no me gusta pasarnos la pelota unos a otros, pero bueno, ahora es la Fiscalía, ¿no?, el que tiene que pedir las medidas. Y yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo con la situación de dar una sola oportunidad de colocar el sistema de seguimiento electrónico, y si lo rompen, privación de libertad. No hay que dar una segunda oportunidad, porque en eso se basa la confiabilidad del sistema, que ha sido enorme. Y además, simplemente... Y yo lo he hablado personalmente, por lo menos en mis 2 últimas presidencias, con el señor ministro del Interior, y habíamos coincidido, no puede haber una lista de espera en
estas situaciones de violencia doméstica porque no hay dispositivos. No pueden faltar 300 dispositivos. Lo que deberíamos tener es 300 dispositivos de más. Exacto. Y las comparaciones internacionales no importan. Si 700 no bastan, y 1000 no bastan, y no bastarían, bueno, hay que tener 2000. Y si el problema y el cuello de botella, como algunos pensamos, es la capacidad de monitoreo, bueno, hay que aumentar la capacidad de monitoreo y se acabó. Porque esto... Y los femicidios estamos siendo amarretes con un sistema que ha demostrado alta eficacia. Y es el único por ahora. Y además supera esta discusión que se dio, cautelamos a la víctima o cautelamos al ofensor. Los dispositivos vienen por pares, es uno para cada uno, se monitorea los dos. Y por supuesto que los derechos de las víctimas, nosotros los postulamos. Dos de quienes hicimos mucho hincapié en esa situación fueron el doctor Ope Pasqué y yo, que fuimos 2 de los 11 integrantes de la comisión redactora original y hicimos mucho hincapié en la necesidad de darle visibilidad a la víctima, que tuviera participación. Y además creemos que debería tener más participación en los abreviados, porque como no habíamos previsto el abreviado, habíamos previsto solamente un proceso ordinario y un extraordinario que era un ordinario más chico, y no este abreviado que casi es un mini proceso. Bueno, habría que mejorar también la participación de la víctima en los acuerdos abreviados. Bien, últimas 2 opiniones, Pepe. Lo más breve que pueda. Difícil pedirle una autocrítica, particularmente al Parlamento, en medio de una campaña electoral, pero realmente me hace acordar a mis hijos cuando le digo no te subas ahí que te vas a caer, se lo digo 15 veces, se terminan cayendo. Son niños que tienen 4 o 5 años, estamos hablando de parlamentarios, gente grande. Si se advirtió con tanta asiduidad con respecto a lo que iba a pasar con el nuevo CPP, parece insólito que no se haya prestado atención. En cuanto a lo que decía Graciano, también es cierto que en el Parlamento funcionan las comisiones, y las comisiones están creadas a los efectos de que precisamente cualquier ciudadano que integra el Parlamento, pero que no sea un especialista en el tema, reciba a los especialistas para que le expliquen esto. Y lo otro también, relacionado con el Parlamento, resulta insólito que se vote una ley y que no se tenga en cuenta el presupuesto, porque les recuerdo que el Parlamento es el que vota el presupuesto Además, sí. Alfredo García, por favor. Cortita, porque a veces algunas frases apocalípticas me conmueven. ¿Sí o no? ¿Es un tremendo fracaso el nuevo Código de Proceso Penal? No. No más preguntas, señoría. La segunda. El viernes se aprobó una ley en la cual se establece el concurso en la Suprema Corte de Justicia, cosa que hace muchos, esperamos que se hubiera aprobado hace mucho antes, pero se aprobó recién el viernes. ¿Eso va a mejorar la justicia internamente? Porque se habla mucho de acomodos o de favoritismos o secuencias. Yo creo que hasta un ministro que defendió la tesis de que debían tomarse los familiares, porque eso generaba un mayor marco de confianza. Yo eso lo escuché de un ministro. Pero ahora hay una nueva ley. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, nosotros lo que señalamos es... el sistema actual de calificación de los magistrados nació de la Asociación de Magistrados del Uruguay y nosotros ahí tuvimos una cierta participación. El proyecto está apoyado también por la Asociación de Magistrados del Uruguay. Lo que le señalamos al Parlamento es, bueno, puede haber, no quisimos, para no prejuzgar, estando en el cargo ningún tipo de evaluación, puede haber algún tema de inconstitucionalidad, porque una cosa es la autolimitación, como en el Viejo Testamento hacía Jehová, que tenía potestades ilimitadas y su palabra lo autolimitaba, y otra cosa es que determinadas cosas las establezca una rama del gobierno, la rama legislativa, en relación a un poder que tiene autonomía, estableciendo limitaciones que no están en la Constitución de la República. Y lo otro es la dinámica. El tema de los concursos en una situación tan dinámica como es la del Poder Judicial, en donde, es bueno decirlo, no hay 2 poderes judiciales, es decir, no hay, como puede haber en el Parlamento, titulares y suplentes, no hay 500 jueces y 500 jueces suplentes, no, hay 500 jueces y 8 o 9 jueces suplentes en algunas de las categorías. Entonces, allí la demora de instrumentación de los concursos, que en nuestra experiencia, a partir del 2009, nunca duran menos de un año, complica enormemente el llenado de los cargos que de otra manera, y simplemente por las vacantes que se dan por edad o por fallecimiento, no podrían ser inmediatamente subsanadas con toda la
la complicación que eso lleva para la administración de justicia. Así que, por supuesto que la evaluación debe hacerse, que deben ir ascendiendo los mejores, pero es lo que hemos tratado de hacer, y sobre todo desde los últimos años, en donde casi todos los que estamos en la Suprema Corte de Justicia hemos sido a la vez dirigentes gremiales y hemos apoyado y aplicado a rajatabla el sistema de calificación por los superiores procesales, donde también participa la Universidad del Colegio de Abogados. Así que no me parece que se vaya a notar una gran mejora en la calidad de los designados, y sí puede haber algunos problemas en la dinámica de llenado de los cargos al correr del año que estamos hablando. Dejemos de lado la situación del 2017 con la debacle que significó la implementación del nuevo código, donde debemos haber hecho entre ascensos, traslados y designaciones, más de 200. Pero en general anda el promedio en 100 movimientos. Nosotros hacemos 100 movimientos por año. Si hubiera que esperar a listas de concursos, se podría realmente complicar. Pero por supuesto que tienen que ascender los mejores, tiene que haber criterios objetivos, pero yo creo que ya los teníamos. Creo que ya los estábamos aplicando, pero por supuesto la palabra final la tiene el Poder Legislativo. Doctor Chediak, gracias por haber venido. Gracias como siempre. Y que descanse. Muchas gracias. Seguramente lo molestaremos de nuevo, ¿eh? Muy atento. El doctor Jorge Chediak estuvo de visita en Esta Boca es Mía. Hacemos la última pausa del programa para tener la opinión final de nuestro panel. Ya venimos.